Entonces, me encanta saludarlos por acá nuevamente en este capítulo número 4 de este mini curso, donde estamos aprendiendo cómo realmente podemos brindarle los derechos a esos niños, a esos adolescentes, para que realmente sean esos escudos protectores que y defiendan su bienestar. Y como saben, tenemos en este contenido 100% gratuito un invitado especial que es Rafael, de años, que ayuda a proteger sus derechos. Y recuerden que la idea es que puedan compartir ese contenido con más y más familias para que cada día esta semilla podamos sembrarla en más hogares y en realidad esos derechos sí sean unos escudos que protejan a esas infancias, esas adolescencias, sea cual sea el lugar donde estén, para que haya ciertas cosas dolorosas que hoy pasan cada día, sean cada día y por qué momento ya no les sucedan. Y hoy entonces, en este capítulo número 4, Infancia y Libertad de Expresión. Y quiero simplemente decirles una anécdota muy corta. Hace tiempo tuve la oportunidad de conocer una niña que, digamos que era una niña un poco tímida y salía a veces con su mamá a muchos lugares. Cuando salían con otras personas, esa niña quería, Dani, ¿qué? ¿Cómo estás? Y ella iba a abrir la boca y la mamá decía, sí, ella está bien. Y la persona le preguntaba, ¿y qué? ¿Cómo te va en el colegio? La niña iba a abrir la boca y se pone y la mamá decía, no, le está yendo bien, en matemáticas bien, tal materia un poquito mal. Y cuando tal vez la niña está, digamos, comenzando a jalarle un poquito la ropa a la mamá porque ya estaba cansada y se quería ir a la casa, y esa persona le preguntaba a la niña, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Ella iba a abrir la boca, ella iba a decir, y la mamá dijo, no, ella puede quedarse bien ahí un ratico, ya ahorita más tarde nos vamos, mi amor. Y espérame un momento. ¿Por qué quise traerles esa anécdota? Digamos, es una niña que yo tuve la oportunidad de conocer en consulta año 2015, 2015-2016, cuando se digamos, presencial. ¿Y qué pasó? La señora era su abuela, la que constantemente no la dejaba responder nada. Y cuando en consulta, digamos, yo tuve la oportunidad de ver eso, ¿qué hice? Primero leí la oportunidad, digamos, la señora estaba que quería hablar, leí la oportunidad de que dijera lo que estaba, y mientras tanto la niña se puso a dibujar. Luego le dije, bueno, ahora usted se va a quedar en silencio y me va a dejar preguntarle a su niña. Ay, pero doctora, yo ya se lo dije. Sí, pero también me gustaría escucharla a ella. Resulta que la abuela decía que iban por una razón A, que era por una razón B. Y ahí la abuela se dio cuenta cuando estábamos las tres en el consultorio que la niña le tenía mucho miedo a la abuela, de interrumpirla, casi decir sus cosas, porque cuando la abuela se enojaba era bastante severa con ella en la forma de tratarla. Y simplemente quise compartirles esto porque libertad de expresión de los niños no simplemente que yo permita que ellos participen en las actividades, que estén en el colegio, en otros escenarios, sino que cuando está conmigo también yo le permita, digamos, decir su sentir, sea el mismo mío o sea diferente. Recordemos lo que les decía en el capítulo anterior, no es una lucha de poder, que igual sí sienten que están cayendo un poco en ese lugar en su familia. Aquí abajo les dejo un contenido que hace un tiempo hice eso, pues como para que puedan entender qué hay detrás de esas luchas de poder que a veces uno como que se frasca como adulto. Y justamente por eso entonces vamos a conversar un poco hoy con Rafael de este tema. Entonces, Rafael, cuéntanos qué entorno tal vez nos permite libertad de expresión a esa niñez. Digamos, ¿tú qué piensas? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto darles esas oportunidades e incluso esas posibilidades? ¿Por qué no nos permitimos hacerlo y no se los permitimos a esos niños? Bueno, Gina, porque yo creo que ahí frente a este tema que planteas para este capítulo,
algo muy importante tener ahí pues como en cuenta, y es que consideramos que eso que piensa, eso que dice, eso que expresa, que manifiesta el niño o la niña, no tiene ningún tipo de validez, no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, hay algo muy interesante, y es que cuando eso ocurre, cuando eso pasa, estamos cercenando ese escenario también de creatividad, ¿cierto? Yo creo que ahí es fundamental. Los niños tienen grandes ideas, los niños tienen, las niñas, los adolescentes tienen grandes proyectos, pero como es el niño, la niña, el adolescente el que lo expresa, el que lo manifiesta, le restamos importancia, le restamos valor a, a eso que él pueda decir, a eso que él pueda expresar. Y eso, en el marco de la garantía de derechos, debe tenerse en cuenta porque, a ver, la creatividad es, por ejemplo, un elemento fundamental para el tema de resolución de conflictos. Entonces, cuando hay una situación conflictiva en el hogar, cuando hay una situación conflictiva en el entorno escolar o en cualquier otro espacio comunitario, esa opinión que pueda tener ese niño, esa niña frente a cómo darle un trámite a esa situación, quizá pueda ser la más efectiva para eso que se está viviendo. Y no en vano, nosotros vemos eh, cuando hay niños reunidos que ellos en algún momento salen de discusión, tienen sus enfrentamientos, tienen su confrontación, pero a los 5 o 10 minutos nuevamente están jugando, porque ellos encontraron esa forma de esa expresión, y el otro cómo te escucha y el otro cómo te ve, de decir, hey, sí, aquí hay razón en lo que está pasando, y venga, sigamos en nuestra relación, no acabemos nuestra relación, pues como por eso, que nos ocurre muy poco a nosotros los adultos. La creatividad se va acabando, se va acabando, y lo que hacemos es esas situaciones conflictivas ir ampliándoles, ir ampliándoles, ir ampliándoles. Entonces, hay ese tema de esa libertad de expresión, de permitirle en esos escenarios, en esos momentos, por ejemplo, al niño, a la niña, el cómo hacerlo, o el qué se debiera hacer, traería beneficios fundamentales y esenciales. Hay algo también importante, muy ligado a este tema de esa libertad de expresión, y es el, digamos, el escenario de la participación, ¿cierto? El permitir esos escenarios reales de participación de los niños, porque muchas veces decimos, sí, es que el niño participó en tal evento, pero fue el papá, fue la mamá, o fue el docente, la docente, quien dijo qué tenía que hacer ese niño en ese espacio y en ese momento. Entonces, ahí eh, creo que también es cómo le damos importancia a esos escenarios de participación, para que ellos puedan también, en el marco pues como de esa libre expresión, poder construir sus ideas, poder construir las formas de hacerlo. Entonces, eso, en términos de esa libertad de expresión, desde esa verbalización, un poco pues como de sus ideas, de sus pensamientos y de su forma. Pero también tenemos que pensarnos la libertad de expresión desde el otro escenario, y es el escenario de la identidad, la libertad de expresión desde la identidad, que hoy día pues sigue muy en polémica, frente a cómo ese niño, esa niña va construyendo su identidad desde esa libertad de expresión. Y un ejemplo claro en estos momentos que estamos viviendo a nivel internacional es el caso de Honduras, un país donde llegó la ministra de Educación y dijo: los directores de los establecimientos educativos públicos tienen que pararse al ingreso de cada uno de los colegios y revisar el uniforme, que el uniforme llegue planchado, que llegue limpio, que llegue impecable, que llegue pues casi como un pastelito de ese niño, de esa niña a la institución,
que el corte de cabellos en los hombres sea eh, un corte adecuado, que es un corte adecuado de cabello. Empecemos por ahí, empecemos a revisar esos conceptos, que es un corte adecuado. El tema de tinturas en cabello, ¿cierto? O sea, cosas que ya han venido teniendo todo un desarrollo, incluso en los escenarios de justicia ya se ha debatido sobre eso, los jueces ya han tomado decisiones frente a esos asuntos, y que es necesario, pues como pues, que está pasando nuevamente, que estamos volviendo como a esos momentos donde todo era la verticalidad, todo era es lo que yo diga, es lo que como aquí se establezca, tenemos que crear un único patrón, pero ¿qué pasa con la diversidad? ¿Qué pasa con eso que naturalmente somos? Todos nosotros somos seres diversos por naturaleza, desde lo físico, ¿cierto? En las construcciones que vamos haciendo a nivel cultural somos totalmente diversos. Muchas cosas nos hacen diferentes los unos de los otros, el color de los ojos. O sea, hay muchos temas, eh, muchos asuntos que ya podríamos decir estaban un poco ahí, como ya los hemos venido trabajando, pero vuelven ahí frente a eso. ¿Qué es importante? Listo. En el marco de esa libertad de expresión de los niños es la toma de conciencia. ¿Qué pasa con cuando yo decido, no sé, pintarme el cabello de tal color? ¿Listo? ¿Qué consecuencias o qué situaciones se pueden presentar en el marco de la sociedad por ese asunto? Un asunto también, pues, como desde lo informado, desde que sea consciente de lo que hemos venido hablando, el momento de vida. Es que es un niño de 5 años, no, de 8 años que dice me quiero hacer un tatuaje. No, mira, pues, o sea, tu momento de vida no está para eso precisamente en este tiempo, ¿cierto? En este tiempo o en esta circunstancia de vida que tú estás atravesando. Entonces creo que eso es fundamental, ir generando también esa concienciación en cada uno y en cada una de nosotros. Y hablo pues como de estos temas porque siguen siendo el pan de cada día hoy en las instituciones educativas. En Colombia también hemos tenido ejemplos muy de ese estilo de lo que está pasando en este momento en Honduras. Hay quienes dicen, no, la libertad de expresión debe garantizarse desde cierta edad. Yo les cuento un caso que fue decidido por la Corte Constitucional, y era un niño que en el marco pues como de la edad estaba teniendo piojos, estaban dando piojos. Y el niño tenía el cabello larguito, el corte que llaman el honguito, y le gustaba su corte del honguito. Resulta que en la institución donde él estaba, las directivas dijeron, no, hay que cortarle el cabello para poder acabar con esta plaga de piojos que el niño trajo, no sabiendo si el niño realmente era quien había llevado los piojos o no. O sea, fue una situación totalmente arbitraria, y en la institución, en el colegio, lo raparon porque tenían que acabar de cualquier manera con la plaga, y ese niño entró en una crisis por esa situación pues como que le ocurrió. Y resulta que cuando este caso llega a la Corte Constitucional, la Corte dice, venga, pero existen otros métodos para poder, eso que usted quería hacer, que era el tema de los piojos, existen otros métodos. Hoy día hay champús, hoy día hay un montón de cosas que se pueden hacer para poder combatir o para poder eh, acabar, digamos, con esos animalitos pues que estaban ahí generándole tanto, pero que en últimas, que realmente era lo que quería la institución, era cortarle el cabello al niño. O sea, lo que quería la institución era que el niño llegara con el cabello corto, y eso es un caso de por allá 1994. O sea, desde 1994 ya las cortes han dicho, hay que generar también como esos escenarios de garantía, esa libertad de expresión que tienen los niños, escuchándolos, sus opiniones siendo tenidas en cuenta,
también esas decisiones que se van a tomar siendo decisiones responsables, siendo decisiones informadas, el por qué sí, el por qué no, y eso va generando ese sentido también de identidad que tiene ese niño o esa niña. Y genial que sigues con ese ejemplo, porque digamos, como que comienza a armarse el rompecabezas, ¿no? Digamos que va muy relacionado a lo que hablábamos del trato digno en un capítulo, en otro, digamos, del tema de todo el tema de ese trato que sea respetuoso, de escuchar los intereses del niño, de poner esos en un lugar, digamos, superior y un poco más que realmente sí pueda, ¿por qué no? Yo, digamos, va a sonar un poco romántico, pero yo siento que pensar en unas, digamos, en una sociedad que más adelante no tenga hoy en los conflictos que suceden hoy en día, tantas guerras, tantas muertes, tantas cosas tan fuertes y tan difíciles que viven en el mundo, problemas infantil, cómo nutrimos, ¿no? Y si en realidad herramientas para que puedan vivir en amor y en respeto o sigan viviendo en violencia y destrucción, que es un poco lo que a veces sucede en algunos lugares que pasan tantas cosas tan difíciles hoy en día. Entonces, qué importante nos demos cuenta que pues la libertad de expresión no es simplemente que, ay, Gina, yo dejo que mi hijo dibuje cuando está triste. No, también cuando quiere decir que cómo se siente, pues escuchémoslo. Cuando tal vez no sé, amaneció un poco, digamos, triste y se siente un poco tal vez triste y no me siento muy bien y no estoy como tan a gusto de ir por, no sé, a tal vez esa clase de fútbol que tengo en la tarde, pues digamos, preguntémonos ahí qué pasa. A veces uno de adulto trata de controlar a ese hijo que haga lo que yo quiero, y que no vamos al fondo y puede que haya cosas bastante en su que no estamos viendo, no estamos queriendo escuchar y un poco fuerte, pero si yo no las escucho, luego esos niños van a refugiarse tal vez en alguna persona que sí aprende a escucharlos, tal vez no mejores intenciones. Y sería muy importante que tengan eso en cuenta para que ahí también podamos proteger a esos niños, dándoles espacios para que me escuchen. Se los voy a poner así con un ejemplo distinto. Yo a veces les digo con temas de pareja. Y es, si yo estoy con una pareja, llamen la mujer, hombre, quieran, y yo llego muy triste por un problema en mi trabajo, ay, mi amor, me pasó esto, lo otro, y él está así, ¿no? Ay, ¿sigue llorando? ¿Qué voy a decir yo cada vez que le cuente ese? Voy a decir no, o sea, este no vale la pena contarle nada porque no va a escuchar. ¿Qué va a pasar en el momento? Si por ahí hay alrededor, llámenle amigo, vecino, lo que ustedes quieran, una persona que se cruce en mi camino, y, ay, no, pasó esto, lo otro, súper feo en el trabajo, y me pongo a llorar, y esa persona no viene y me ignora, no escucha, es conocido, ¿no? Y luego, si lo hace más de una vez, voy a decir, wow, si hay lugares donde en realidad me puedan escuchar y les interese lo que me pasa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que, diciéndolo rápido, te los voy a poner así, esa pareja pierde puntos y esta nueva persona gana. ¿Por qué? Es un lugar donde sí me tienen y les importa lo que yo pienso y lo que yo siento. Y, y por eso es que en muchas ocasiones se acaba, por ejemplo, una relación de pareja, porque no, es que tú no me escuchas, no te importaba cómo me sentía, y resulta que llega una persona con la que sí sentí eso. ¿Sí? Con los niños, digamos que sucede más, ¿por qué? Porque si yo que soy su figura principal de apego, de cuidado, no le brindo esos momentos de escucha, de atención, los niños tienen
tienen una materia emocional que todos los días, así como el celular, pero no de darle cada cierto tiempo una atención para ir cargando esa batería. Y si no la carga conmigo, en algún momento va a haber otras personas que van a cargarla. Y ahí es cuando ustedes dicen, ay, Gina, pero me escriben y me dicen, ay, Gina, pero es que quiere más a la mamá, que se lleva genial con la tía. Ay, es que le cuenta todo a la abuela. Ay, es que pasar tiempo conmigo. Y ahí es bueno que reflexionen de qué suceda, no porque no los quiera a ustedes, sino porque tal vez en esos momentos en los que quiere compartir lo que hay en su corazón y en su cabeza, pues no tiene esos momentos con ustedes. Entonces, importante como que reflexionen eso para que lo que yo les digo siempre acá, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes, entonces como para que sean conscientes de eso, como para comenzar a transformarlo, en realidad en la casa no se caiga en peleas, que nos diga cómo se siente, sea lo que yo esperaba, no sea lo que esperaba, lo importante es que tenga la oportunidad de sacar lo que tiene adentro y pues qué mejor que sea en un entorno seguro como el hogar, ¿sí? Entonces, clave ahí eso ahí en cuenta.